A ver, pensemos en una de las grandes preguntas de la historia. ¿Cómo es que un movimiento religioso súper pequeño de Medio Oriente, de repente, se convierte en una fe global? Y ojo, sin tener edificios propios por más de 150 años, sin una organización centralizada y muchas veces enfrentando una persecución terrible. La respuesta, como veremos, está en sus métodos. Y este es el gran misterio, ¿no? No estamos hablando de mega iglesias ni de campañas en redes sociales. Fue algo mucho más orgánico y, sinceramente, mucho más efectivo. La clave fue una estrategia que atacaba por varios frentes, combinando lo público con algo muy personal. Para entender bien esta estrategia, vamos a explorar 5 áreas clave. Primero, ¿cuál era su mensaje central? Luego, ¿cómo usaban los espacios públicos? El impacto del testimonio cara a cara. El rol superestratégico del hogar. Y finalmente, las herramientas espirituales que lo sostenían todo. Bueno, arranquemos por la base de todo, la filosofía detrás de su forma de comunicar. ¿Cuál era ese mensaje que conectaba tanto con la gente común del Imperio Romano? Es que el atractivo no era solamente una nueva doctrina o más reglas, era sobre todo una promesa de libertad. Pensemos que vivían en un mundo que muchos sentían que estaba lleno de fuerzas espirituales caprichosas, de ídolos que exigían mucho, y el cristianismo llega y ofrece una liberación gozosa de toda esa esclavitud. Una idea potentísima para la época. Y aquí llegamos a una conexión que para ellos era, bueno, innegociable. No bastaba con decirlo de boca para afuera. La vida del creyente tenía que ser la prueba viviente de ese mensaje. Si una de las dos cosas fallaba, la comunicación sencillamente no funcionaba. Era una especie de autenticidad radical. Las palabras y los hechos eran las dos caras de la misma moneda. Con esa base tan sólida, veamos cómo llevaban este mensaje a la gente de forma activa. Pasemos a los métodos más visibles. La predicación ahí, donde todos se reunían. En las sinagogas, por ejemplo, que eran un lugar ideal para empezar, usaban un modelo bastante estructurado, como este de Antioquía. Primero, conectaban con la historia que la audiencia ya conocía. Luego, presentaban a Jesús como la culminación de esa historia. Y al final, hacían un llamado directo, a tomar una decisión. Era un enfoque muy lógico y persuasivo para ese público. Pero claro, fuera de la sinagoga, en las plazas, en los mercados, la cosa cambiaba. La predicación al aire libre era mucho más dinámica, más de confrontación. Usaban ayudas visuales como las sanaciones para de alguna manera demostrar el poder del que hablaban. El mensaje era directo, sin rodeos, centrado en Jesús, y muchas veces se apoyaba en el testimonio en vivo de nuevos creyentes que estaban ahí entre la multitud. Esto de aquí, de verdad ilustra la audacia que tenían al predicar. En este fragmento de un sermón de Melito de Sardis, lo que es realmente impactante es que no está hablando sobre Cristo, está hablando como si Él fuera Cristo. Esta forma de predicar como si fuera una profecía en nombre de Dios dejaba una impresión fuertísima, transmitía una autoridad y una certeza absolutas. Ok. La predicación pública era para llamar la atención, pero gran parte del crecimiento real, el que se cocinaba a fuego lento, ocurría en un plano mucho más íntimo. Así es como la estrategia pasaba del gran escenario a la conversación personal, al uno a uno. El concepto clave aquí es martiria, o sea, el testimonio personal. Y no era solo contar una anécdota, Era la expresión de una convicción profundísima. Los creyentes estaban absolutamente seguros del cambio que Cristo había hecho en ellos, y esa seguridad era increíblemente persuasiva para un mundo pagano que estaba lleno de dudas. Y no se trataba de un debate agresivo para ver quién ganaba. Miren, por ejemplo, el caso de Orígenes, un gran intelectual cristiano enseñándole a su alumno Gregorio. Su método no era la confrontación, sino la dulce gracia, la persuasión y sobre todo una amistad genuina. La relación personal era el vehículo para el mensaje, demostrando que el calor humano era tan importante como cualquier argumento. Y esto nos lleva a un punto que, quizás sorprenda. El lugar más importante para la expansión del cristianismo no fue la plaza pública, fue la casa particular. El hogar era el verdadero motor de todo el movimiento. ¿Y por qué el hogar era tan efectivo? Bueno, adentro el ambiente era informal, relajado, lo que permitía un diálogo de verdad. No había un púlpito separando al que hablaba de los que escuchaban. Lo más irónico es que la mejor evidencia de su éxito viene de sus críticos. El pagano Celso se quejaba de que la gente común, tejedores, lavanderos, estaba convirtiendo a otros en sus propias casas. Lo veía como una amenaza total. Y es que estas casas eran verdaderos centros de actividad. Mucho más que un lugar para ir un rato a la semana. Se usaban para todo.
Reuniones de oración para compartir, para la cena del Señor, vigilias por la noche, enseñanza para los nuevos y claro, reuniones de evangelización de todo tipo. El hogar era una plataforma multiusos para la comunidad y la misión. Y estratégicamente, el objetivo era el oikos, o sea, la unidad familiar completa. En la cultura romana, la familia era un bloque. Si lograbas la conversión del cabeza de familia, como pasó con Cornelio en los Hechos de los Apóstoles, era muy común que toda la casa, esposa, hijos, esclavos, personal, lo siguiera. Una sola conversión podía generar un efecto dominó impresionante. Y ya para terminar, ¿qué es lo que sostenía y le daba fuerza a todos estos métodos? Dos pilares fundamentales, la palabra escrita y la oración. Hay que entender que los evangelios no se escribieron como simples biografías. Eran una forma literaria completamente nueva, creada específicamente para evangelizar. Marcos te desafía a tomar una decisión. Juan te dice abiertamente que su propósito es que creas. Y Lucas Hechos está diseñado para mostrar que este mensaje es para todos. Eran desde su concepción herramientas de conversión. Y el poder que le atribuían a estos textos era enorme. La gente creía que la palabra de Dios era viva y eficaz. De hecho, hay historias de intelectuales como Justino Mártir que, después de buscar la verdad en todas las filosofías, encontraron las escrituras y se convencieron simplemente leyéndolas. El texto, por sí mismo, era un agente de cambio. Pero por encima de todo, estaba la oración. No era algo extra o un detalle opcional. Era la necesidad número uno, la necesidad primordial en cualquier cosa que hicieran. Creían que la oración les daba la valentía para hablar, que preparaba los corazones de quienes escuchaban y sobre todo que era reconocer que todo el esfuerzo dependía, al final, del poder de Dios y no del suyo. Al final, el crecimiento explosivo del cristianismo primitivo nos deja pensando en esto, ¿no? Quizás su gran secreto no fue su capacidad para llenar estadios, sino su habilidad para transformar hogares, una conversación, una amistad y una comida a la vez. Nos hace reflexionar sobre dónde reside de verdad el poder de un mensaje.